qué es la ICANN y qué es lo que ustedes hacen. Este podcast es presentado por Coin SRC, abogados laborales, con más de 30 años de experiencia resolviendo conflictos con iniciativa privada, empresas paraestatales, contratos colectivos, seguridad social, derecho individual y colectivos. Contáctalos en coinsrcabogados.com. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los líderes y futuros líderes que nos están viendo el día de hoy. El día de hoy tenemos como invitado a Eric Ponce, presidente y fundador de ICANN Latam, el cual nos estará contando un poquito pues de lo que están haciendo dentro de su industria y negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras, Eric? Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bien, afortunadamente, aquí ya cerrando, viéndose al cierre del año 2023, con un poquito de perspectivas en el tema de cannabis medicinal y bueno, con muchas ganas de esta entrevista. Igualmente, ya escuchar un poco de este tema, es la primera entrevista, de hecho, que tenemos sobre este tema, así que va a estar muy interesante algunas preguntas y poder checar varios temas. Y de hecho, Eric, con lo primero que me gustaría empezar es que nos platiques qué es la ICANN y qué es lo que ustedes hacen. Claro, te platico, nosotros empezamos finales 2016, somos una empresa mexicana, obviamente con toda la participación en el país. Nos fundamos con la visión de crear primero una infraestructura de información, conocimiento y investigación con respecto a los usos de la planta, principalmente los usos medicinales, pero también obviamente investigando y desarrollando en temas de los usos del uso adulto responsable, o como se le llama el uso recreativo, los usos industriales, etcétera. Como sabemos, es un tema que se ha estado generando con mucha expectativa a nivel mundial, no nada más Estados Unidos, Canadá, sino incluso toda Latinoamérica. Ha habido un empuje muy interesante a nivel geopolítico, ¿no? De empujar la legislación y la apertura a este tipo de insumos. Entonces empezamos con esta idea primero de participar en la conversación. Para los que nos escuchan, no sé si sepan, pero justamente México en 2017 legaliza el uso medicinal de la cannabis, lo cual es muy, muy importante. Y nosotros estábamos justo ahí, ¿no? En esa conversación de cómo vamos a proceder a quitarnos primero el tabú y el misticismo alrededor de la palabra cannabis, que por cierto, yo uso la palabra cannabis, no usamos la palabra marihuana, porque la misma palabra marihuana ya está cargada socialmente, sí, políticamente, de muchos temas, pero bueno, sabemos que hay un gran tabú alrededor de eso, también hay un misticismo alrededor de eso, y cuando digo misticismo es simplemente mucha desinformación, ¿no? De tanto de exagerada de un lado para el otro, ¿no? Oye, es que cura el cáncer, no cura el cáncer. Oye, es que me va a dejar frito el cerebro, no, tampoco eso, ¿no? Entonces, justamente ICANN inició con esta visión de traer información verificada a tanto al público en general, ser partícipe de la conversación legislativa y regulatoria, acercándonos con las autoridades y, por supuesto, armando una red de profesionales multidisciplinarios, los profesionales de la salud, empezando obviamente, importantísimo, los médicos que van a estar viviendo esto, el tema obviamente, los químicos, los biólogos, los agrónomos, etcétera. Claro. Entonces, con esa visión empezamos ICANN. Al día de hoy ya somos una empresa bastante formada, con bastante equipo, insisto, con el enfoque sigue en este momento de investigación, desarrollo y publicación de información verificada con respecto a los usos de la planta. Mira, hay varios temas que mencionaste con los cuales vamos a estar abordando durante la misma entrevista, pero ahorita me gustaría mucho preguntarte sobre si me puedes proporcionar un pequeño resumen justamente de estos cambios más significativos en la legislación relacionada con el cannabis en México. Sí, correcto. Mira, la historia de cannabis la verdad es que es larga y podemos estar hablando horas al respecto, pero el contexto es una planta que ha estado prohibida a nivel internacional. Obviamente conocemos por la historia, ¿no? De esta época prohibicionista que empezó desde Estados Unidos, pero obviamente nosotros siendo vecinos del país, se fue adoptando y después obviamente se fue adoptando a nivel internacional, tanto así que las mismas Naciones Unidas generaron una convención única de este tipo de sustancias, donde nuevamente primero estaba el tema prohibitivo, ¿no? Obviamente conforme se va avanzando en investigación, en la parte de lucha social, en la justicia obviamente para los pacientes, de accesibilidad de medicamentos y demás, empieza este movimiento, insisto, internacional, porque no quiero hablar nada más de México, porque esto realmente es un movimiento internacional. Empezamos con Estados Unidos, California desde
del 96, finales de los 90, empezaron la legislación medicinal, después la de recreativa de uso adulto, y empezó a hacer un boom, digamos, colectivo. En 2015, el Uruguay, un país muy pequeño, pero un país muy, muy importante en este tema, legaliza el uso completo de la planta, tanto el uso medicinal como el uso recreativo. Le sigue Canadá, y bueno, obviamente en Estados Unidos varios estados están luchando por su legislación, y México obviamente pone atención a esto, ¿no? México está viendo la tendencia de lo que está pasando, insisto, no nada más en el norte, sino en el sur, y no nada más en este continente, sino también en otros, sobre todo en Europa. Y básicamente empezó la lucha de discusiones legislativas, empezó la lucha de justicia social. Esto es muy importante porque la mayoría de los países, y esto incluye a México, que legalizaron el uso de cannabis, fue realmente por la lucha de los padres y madres de familia que tienen a sus hijos o a sus hermanos o a sus papás enfermos, y que han agotado todo tipo de productos, de insumos, de tratamientos, y que no han encontrado otra más que el uso de cannabis con su uso medicinal para aliviar este tipo de síntomas y problemas. Entonces, en México es el mismo caso, pasó similar en Estados Unidos. En Estados Unidos el famoso caso de Charlotte, que es una niña que tenía muchos ataques epilépticos. Encontraron en el CBD, una de las moléculas de la planta, esta sustancia buenísima para ayudar a este tipo de ataques epilépticos. Muy similar pasó en México el caso de la niña Grace, que también lamentablemente con problemas de epilepsia, sus padres empezaron a meter presión a nivel al gobierno, ¿no? Para decirles, a ver, hemos tratado todo, hemos buscado todo, y lo único que le sirve a mi hija es esta planta. Y entonces empezó la conversación, afortunadamente con una vista más a la parte médica, a la parte terapéutica. Eso ayudó mucho justamente a liberar el estigma y liberar un poquitito la presión, ¿no? Nuevamente, el uso de drogas o no drogas, pues al final del día es un fármaco que tiene obviamente afectaciones al cuerpo, y en este caso son buenas afectaciones para ayudar a este tipo de síntomas. Entonces, eso es el contexto que tenemos al día de hoy. Como les dije, 2017, México legaliza el uso medicinal de la cannabis. Muy importante, México, que hace, reconoce a cannabis como un medicamento. Eso es muy importante y eso poca gente lo conoce. Crea en la Ley General de Salud, se integra y se identifica al uso medicinal de la cannabis dentro de nuestra Ley General de Salud, y ergo lo reconocemos como un medicamento. Increíble, eso es un excelente paso, y a partir de ahí empezamos obviamente a ver el tema de regulaciones, ¿no? Las reglas secundarias o las leyes secundarias de cómo, cuándo, dónde, quiénes, ¿no? Es hasta 2021, enero 2021, que el gobierno, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS publica ya el reglamento del uso medicinal de la cannabis, básicamente completando el ciclo. Ya tenemos una ley y ya tenemos un reglamento. Al día de hoy está totalmente legalizado el uso medicinal de la cannabis. Al día de hoy los pacientes ya tienen derecho a acceder a medicamentos, obviamente con una guía médica, con un profesional de la salud, pero ya existe este reglamento. Eso es muy importante. México, mucha gente no sabe que ya en México es legal el acceso a este tipo de medicamentos, y bueno, a la par se fueron otras conversaciones, el uso recreativo, como saben. Ha habido obviamente también mucho tema movimiento social, donde incluso a través de amparos, a través de estrategias jurídicas, llegan a la Suprema Corte, y podemos decir que la misma Suprema Corte reconoce que es inconstitucional prohibir el uso de cannabis para uso personal, ¿no? Entonces, a la par de que ya se legalizó el uso medicinal, se está peleando por el acceso al uso personal y, por supuesto, al uso industrial de la planta. Entonces, al día de hoy es eso. Estamos con cannabis medicinal, ya está libre. Hay muchas otras fuerzas que nos están llevando al uso del uso adulto responsable o el uso recreativo, y por supuesto al uso industrial. Me encanta también escuchar todo este tema de todo lo que está sucediendo, porque sí nos das un gran resumen de lo que sucedió entre 2017 hasta ahorita también, y el antes de esto. Y algo que me gustaría también, ya tocando también esos temas de salud, que seguramente van a escuchar o han de tener muchas estas dudas, es ¿qué investigaciones están respaldando el uso justamente del cannabis con fines medicinales para pues tratar todos estos casos de salud que mencionas?
Pues mira, la verdad es que ha habido, como les decía, venimos de un movimiento prohibicionista, ¿no? Lamentablemente se perdió muchísimo ese empuje clínico, científico, que se traían incluso desde los años 40, 50, 60 incluso. Entró esta época prohibicionista donde se detuvo mucho esto y apenas estamos arrancando con todo el tema de investigación y desarrollo. Afortunadamente ha habido grandes avances liderados por la Universidad de Israel, la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, muchas universidades, afortunadamente grupos académicos han ido tomando esta estandarte y esta batuta de, a ver, experiencialmente, clínicamente, o sea, día a día con los pacientes, con las personas, con los consumidores, vemos estos efectos de beneficio a la salud, pues vamos a hacer ya estudios con protocolos reales, ¿no? En laboratorio, hacer toda obviamente la evidencia clínica, preclínica y postclínica, y al día de hoy ya se cuentan con un sinnúmero de estudios. Uno se puede meter a la librería pública de Estados Unidos y puede poner las palabras cannabis o CBD o THC y va a encontrar un sinnúmero de artículos ya de publicación científica, peer review, con hallazgos muy importantes. Como les decía, empezábamos con el tema de epilepsia, ¿no? Ataques epilépticos, donde hay muchos estudios ya de una molécula en particular, el CBD, que tiene estas interacciones y estas ayudas con este tipo de situaciones, pero no nada nos quedamos en epilepsia, nos quedamos, ya hay estudios de dolor, sobre todo de síndrome de estrés postraumático, hay evidencia ya también de actividades anticancerígenas, insisto, no que cure el cáncer, pero que tienen interacción con estas células de cáncer y que pueden tener un efecto para disminuir o aliviar el crecimiento de estas células. Y en fin, estamos viendo al día de hoy estudios en glaucoma, estudios en problemas neurológicos desde sueño, ansiedad, estrés, problemas más fuertes como espasticidad, como un sinnúmero de afectaciones. También gastros, por ejemplo, estamos viendo excelentes resultados en temas de cáncer de intestino, estamos viendo excelentes temas de colon irritable. La verdad es que el mundo el mundo de cannabis suena que es la panacea, porque la verdad es que la misma planta te ayuda para muchas cosas. La semana pasada tuve una conferencia con un grupo de dentistas, de odontólogos, que también ya están utilizando la planta justamente para sus tratamientos dentales. Ya están haciendo pastas, ya están haciendo enjuagues bucales con cannabis. La verdad es que es un número enorme. Nos podemos también quedar platicando, yo creo que días, ¿no? De las aplicaciones terapéuticas de la planta. La ventaja es que ya hay estudios, como les decía, enfocados mucho en la parte académica por parte de las universidades. Aquí en México ya hay universidades, la misma UNAM está impulsando la investigación, instituciones como el Hospital General de México a través del Instituto Nacional de Psiquiatría están empujando este tipo de investigaciones. Entonces, esto ya no es un mito, esto ya estamos en un proceso muy interesante de que los académicos, los médicos, los profesionales están diciendo, tiene razón, esto es, vamos a aplicar estos estudios para comprobar la eficacia de los mismos. Y por ejemplo, ¿cuáles son estas diferencias entre los productos ya justo basados en un cannabis de origen vegetal y estos derivados de cannabinoides a nivel farmacéutico? Pues mira, es una excelente pregunta. A ver, cannabis, bien lo dijiste, es una planta, ¿no? Y obviamente tiene todo este bagaje orgánico, ¿no? Pues hay que cultivarla, hay que tener buenas prácticas de agricultura, hay que cuidar el tema de plagas, hay que cuidar, por supuesto, el tema de no utilizar pesticidas, metales pesados, porque al final del día es un producto que tú vas a consumir. Si bien ha habido avances en la parte de cannabis sintético, la verdad es que no es el enfoque ahorita de la industria. Se ha avanzado un poquitito en eso, justo por temas, nuevamente el tema regulatorio. Me prohibían el uso de tocar yo la planta, yo como institución académica, como institución de investigación. Entonces, como no podía tocar la planta, pues me tenía que ir al laboratorio a crear mi propia molécula análoga a lo que se encontraba en cannabis para hacer estudios. Eso ya, y si bien sigue y hay una línea, digamos, muy interesante de esto, nuestro enfoque no es la parte sintética, nuestro enfoque es la parte orgánica. De la misma planta, para los que no sepan, la planta cuenta
cuenta con más de 500 componentes y cada vez estamos encontrando más que interactúan entre sí mismos y que generan un beneficio a la salud. Todo el mundo, bueno, la mayoría de los que estamos conocemos un poquitito del tema de cannabis, pues hemos oído hablar del CBD, del THC, de los cannabinoides, ¿no? Que son los principios activos dentro de la planta. De esos cannabinoides hay más de 200, más de 300, o sea, no te puedo dar ni siquiera un número porque constantemente estamos encontrando nuevos cannabinoides, nuevas moléculas que, como decía, tienen su beneficio individual, ¿no? El CBD está mucho más enfocado al tema de inflamación, al tema de epilepsia, el THC está mucho más enfocado al tema de dolor, al tema de cuidados paliativos, el CBG está un poquito más enfocado al tema gastro, el CBN está enfocado más al tema de sueño, estrés y ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos este grupo de moléculas que estamos encontrando, que seguimos encontrando todavía al día de hoy. Además de estas moléculas de los cannabinoides, hay otras moléculas dentro de la planta, los terpenos, los flavonoides. La verdad es que son muchos temas técnicos que no me quiero meter aquí, pero a lo que voy es que hay tanta sinergia dentro de la planta de forma individual o de forma complementaria con sus propias moléculas, que eso nos da una... Por eso digo, parece la panacea. Oye, la misma planta te ayuda tanto para dolor como para estrés, como para inflamación, como para... O sea, sí te ayuda porque tiene tantos elementos. Entonces, insisto, creo que también podemos estar hablando semanas de esto. Como contexto, por ejemplo, la misma UNAM lanzó un diplomado dirigido a profesionales de la salud con respecto al tema de endocannabinología. Fue un diplomado de más de 200 horas, creo, y abarcaron una pizca, digamos, del tip del iceberg, ¿no? De lo que se está encontrando y de lo que se está desarrollando. Entonces, como dicen los gringos, the sky's the limit en cuanto a que seguimos buscando, seguimos encontrando y, Dios mío, la verdad es que es muy interesante este mundo. Muy importante también decirlo, no es la panacea, no es la cura de todo. Hay también, importante mencionarlo, los que estamos en la industria tenemos que decir, tampoco es inocuo, o sea, también hay efectos adversos que tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, no es la planta nada más porque sí y todo mundo felices y contentos, ¿no? Hay, por ejemplo, nosotros en la parte clínica, en la parte de investigación médica, tenemos criterios de aceptación de candidatos. O sea, hay gente que es candidata y hay gente que no es candidata a este tipo de tratamientos, como en todo el tema de salud, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es de que estamos siguiendo un marco ya establecido por el tema farmacéutico, el tema de investigación, el tema de desarrollo, obviamente utilizando un elemento milenario que es la planta de cannabis. Por ejemplo, ahorita lo que también me gustaría platicar es por esta parte de negocios que han empezado a salir mucho, que imagino que os has visto estos del CBD, que ya existen hasta piramidales con el CBD, pequeños negocios hasta ya en plazas. No sé si me puedes también platicar tanto un poco de los desafíos y oportunidades que pueden enfrentar este tipo de empresas que lo producen. Sí, mira, yo creo que el mayor desafío que tenemos todos como industria, comentábamos eso antes de entrar a la grabación, era el tema de la desinformación, ¿no? O sea, hay lamentablemente un mundo allá afuera que entramos a Google, entramos a Instagram, entramos a Facebook, entramos a cualquier red social o a cualquier parte y como dices, podemos buscar CBD o podemos buscar cannabis o podemos buscar eso y nos va a llegar una cantidad de información que va a ser muy difícil segmentar entre qué es real y qué no es real, empezando con el tema de legalidad, que ese es el problema número 2 que tenemos en esta industria. El mercado negro y el mercado gris abarcan un porcentaje muy alto de las ventas globales de esta industria, incluso en lugares donde ya hay una legalización y una reglamentación muy fija y muy establecida. El mejor ejemplo es Canadá. Un reciente estudio dice que alrededor del 60% de las ventas en Canadá, donde es un país ya completamente legalizado, completamente abierto, el 60% de las ventas todavía siguen viniendo del mercado gris o del mercado negro. Eso es muy preocupante porque, pues, obviamente, empezando con el tema de salud y el tema de afectación al consumidor, ¿no? No sabemos qué estás comprando. Sí, tú sales del metro en Ciudad de México o en cualquier parte del país y encuentras tu botecito de CBD o de cannabis o como lo pongan por 100 pesos y tú no tienes ni idea de los procesos de calidad que hay detrás, que si contiene o no contiene lo que dice que contiene, en el mejor de los casos. Hemos lamentablemente
encontrado ya problemas con personas que han consumido este producto, intoxicaciones, bueno, incluso ha habido hasta muertes, no en personas, en un perro, por ejemplo, lamentablemente un perro comió una de estas, no fue el cannabis lo que mató a este pobre animal, sino que el producto tenía aceite de motor dentro del envase, por ejemplo, lo mandamos a hacer análisis. La verdad es que es muy preocupante la situación. Entonces, ¿en qué situación vivimos ahorita? En que, uno, hay mucha anhelo por la industria, ¿no? El green rush que se le llamaba, todo el mundo quiere entrar a la industria de cannabis. Hay poca información, no hay poca información, hay un exceso de información y hay poca gente que sabe navegar qué sí y qué no. Y por otro lado, pues está la gente que se quiere aprovechar, ¿no? De este rush, ¿no? La gente que quiere comprar un vape o una crema o un aceitito, pues va a poner su página de internet o va a poner su puestito, insisto, afuera del metro y van a poner a vender simplemente porque pone la etiqueta CBD o THC o cannabis. Eso es el gran problema que tenemos al día de hoy como la industria. La mayoría, te soy honesto, en México, con los pies en la tierra, yo te diría que el 90 y tantos por ciento de los productos que encontramos al día de hoy en el país son ilegales, ya sea porque son producto del mercado negro, o sea, producto artesanal, producto de una plantita que cultivaban en su casa o en el campo y que hicieron en la cocina de su casa, un producto gris, del mercado gris, que significa esto, que vino de a lo mejor de Estados Unidos o de Canadá o de otro país donde es legal, pero que no ingresó al país de forma correcta, viene etiquetado en inglés, viene etiquetado en otras cosas y que no cumple con la regulación vigente, y en ese mix nosotros consideramos que más del 90% de los productos que se encuentran ofertados al día de hoy son ilegales en el país, y obviamente pues eso es una bandera roja, ¿no? Un red flag de dónde estamos, ¿no? O sea, por un lado sí hay demanda, por un lado sí hay necesidad también, ¿no? Como decía, hay gente necesitando esto, pero por otro lado está la gente, como tú bien lo mencionabas, esquemas piramidales, ¿cómo se llama? Generar productos artesanales que no tenemos ninguna verificación de dónde vino y qué es lo que contiene, y lamentablemente la gente se va por eso, ¿no? Entonces, aquí y aceptando obviamente la invitación a la entrevista, parte de lo que acepto justamente para hablar de este tema es nuestra preocupación como industria de lo que está pasando, ¿no? Entonces, no es la panacea, nos ayuda para muchas cosas, definitivamente, pero ojo, la cremita o el aceitito de 100 pesos que compramos saliendo del metro o que encontramos en Facebook, híjole, hay que tener mucho cuidado porque a veces puede tener peores efectos de los que nos queremos arreglar, ¿no? Que justamente tocas un tema al cual quería llegar también, que es esta parte de este mercado que mencionas que es del 90 y tantos % que estamos justamente pues teniendo de los que consumen esta parte del mercado negro, el mercado gris que mencionaste. ¿Será por ese tema de economía que dicen, sabes que yo sigo queriendo pagar barato por ellos, o es un tema justo de desinformación? De un ejemplo, la tía que dice, encontré esta pomadita que recomiendan mucho, pero justo es tema de desinformación de este perfil de personas que pues no saben dónde encontrar esta información correcta, y que incluso si nos puedes decir dónde podríamos encontrar este tipo de información para ellos. Claro, yo creo que es un mix. Por supuesto que siempre la gente también se va a ir por un tema económico, ¿no? O sea, si un producto legal que pague impuestos, que sigue toda la normativa, obviamente tiene un costo más elevado, y me lo venden a 1,000 pesos, un ejemplo, y después encuentro un aceitito de 100 pesos, que no me importa si la etiqueta está sucia, si quién sabe de dónde vino, que si quién sabe si está haciendo o no está haciendo las cosas. Pues sí, lamentablemente hay gente que lo hace, pues, hasta por necesidad, y se entiende, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que, insisto, el mayor problema sigue siendo el tema de desinformación. La gente no sabe, incluso que al día de hoy ya hay medicamentos legales en el país, y que ya se puede acceder de forma correcta y trazable y legal y ética y de calidad. Entonces, justamente es matar ese tema de desinformación. Por supuesto, ver el tema de que la misma autoridad tiene que ponerse un poquito las pilas, la verdad, porque uno se puede dar una vuelta por la Condesa o por Polanco, por la Juárez o por donde sea, y va a encontrar tiendas, o sea, y tiendas, o sea, establecidas en lugares bien, ¿no? Y que parece que está todo legal cuando no, o sea, no hay una legalidad, una trazabilidad detrás. Entonces, creo que es un mix de ambas. La verdad es que también no ayuda mucho la situación
digamos, de voluntad política que tenemos en este momento en el país. ¿Qué significa esto? Si bien ya hay una ley y una reglamentación, la misma autoridad o no sabe o no quiere aplicarla, porque ya podría ir a esos establecimientos a exigir lo que ellos mismos escribieron que necesitaban tener, y si no, clausurar o cerrar este tipo de comercios que no están cumpliendo con la normatividad. Lamentablemente no está pasando por muchas situaciones que no me quiero meter en eso. Una de ellas es voluntad política, otra yo creo que es desconocimiento, y otra, pues sí, no tenemos los recursos. Ahorita está el tema, por supuesto, lamentablemente de Acapulco, de todo el tema, obviamente, de las vacunas, de todo el tema, un tema más fuerte que es el tema político, ¿no? Que es el tema del fentanilo, y menciono la palabra fentanilo muy específico porque yo lamentablemente he tenido el acercamiento con la autoridad y estamos exponiendo lo que estamos haciendo, los documentos, las acreditaciones, eso dice, pues es lo mismo que fentanilo. No, a ver, perdón, cannabis no es lo mismo que fentanilo, no me vengas con eso, y me preocupa que tu autoridad me estés diciendo eso, ¿no? Entonces, insisto, yo creo que empezando con un tema de una información adecuada, y para contestar a tu pregunta, ¿dónde se pueden acercar? Afortunadamente ya hay algunas asociaciones, tanto públicas como privadas, que están velando por el acceso a este tipo de información verificada y acreditada. Una de ellas es ICANN, definitivamente, pero también está, por ejemplo, la AMCAN, que es la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, están Instituto RIA, hay muchos, digamos, instituciones y entidades que ya se están acercando a esto. Lo que sugiero es no nos metamos a Google y busquemos lo primero que haya, sino metámonos más a este tipo de pláticas. Como les decía, ya hay eventos académicos. Hace un mes estuve en la Universidad de Sinaloa platicando ante la universidad sobre estos temas. Como les decía, la misma UNAM tuvo un diplomado. O sea, ya hay instituciones acreditadas y instituciones reales que están tratando de traer esta información. Y por ejemplo, en este mercado, justamente más hacia, yéndonos una parte del sector público y privado, que ya no tanto o sea, sí es persona, pero más en esta parte como de negocio y gobierno. ¿Qué se podría estar haciendo? ¿Qué consideras que es el siguiente paso para esta parte de educación para un uso responsable y seguro de estos temas del cannabis? Yo creo que lo primero hay que hacer es, insisto, dividir. Como decía, es un esfuerzo multidisciplinario, pero también multifacético. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo el mismo lenguaje, y espero que no suene condescendiente, pero porque no se trata de eso, pero no es el mismo lenguaje que tú hablas con un padre de familia, que un profesional de la salud, que una autoridad regulatoria. Entonces hay que ir tropicalizando, digamos, el speech es el mismo, es el tema de legalidad, calidad, trazabilidad, el tema de llevar los protocolos, los procesos y todo de forma adecuada, pero la forma de comunicarnos debe ser diferente, ¿no? Entender las necesidades de los padres y madres de familia, entender la necesidad de los pacientes, entender la preocupación de los profesionales de la salud, y lo digo así porque muchos se nos han acercado y nos dicen, oye, Eric, dices que es legal y todo eso, pero a mí me da miedo que si mañana genero una receta con cannabis me van a meter al bote, ¿no? Y no pasa eso, no es eso, pero la preocupación sigue por parte de los profesionales de salud. Imagínate. Y en la parte regulatoria, nuevamente, acercarnos con las autoridades, no nada más es COFEPRIS, es un número bastante grande de autoridades, nuevamente, multidisciplinarias que son parte de eso. Entonces, primero es ajustar el speech, dependiendo a quién estamos hablando. Los segundos, insisto, creo que mucho sí debe ser voluntad política por parte desde el gobierno, pero por parte desde a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, acercarnos con ellos y decirles esto. La otra es muy importante. Todo empieza y todo termina, incluso aunque sea la parte recreativa o la parte de uso responsable, todo empieza y todo termina con el profesional de la salud. ¿Por qué? Porque al final del día, como les decía, no es una planta inocua, sí va a haber efectos secundarios, sí va a haber interacciones con otros productos que estemos tomando, con medicamentos o con, o sea, si en el uso recreativo estás fumando, pero también estás tomando alcohol, hay interacciones. Entonces, hay que hablar con los profesionales de la salud con esto. Lamentablemente, sobre todo, digamos,
digamos, las cabezas de vaca, digamos, de estas grandes generaciones de médicos que ya tienen muchos años, pues a veces son un poquito más difícil de acercarnos con ellos y decirles, mira, cannabis como un tema terapéutico, como un tema médico. Lo que hemos hecho nosotros justamente en este tema de ajustar nuestro speech, yo voy con médicos y le digo, a ver, doctor, yo respeto tu decisión profesional de no prescribir o no meterte al tema de cannabis medicinal, yo lo respeto, pero aún así vengo yo a decirte de cannabis. ¿Por qué? Porque la estadística dice que al menos 1 de 4 pacientes tuyos ya es consumidor, ya sea medicinal o recreativo, y tú, médico, tienes que saber que aunque tú no estés a favor de la prescripción, si tu paciente ya está consumiendo, puede tener interacciones con los medicamentos que estás prescribiendo, ¿no? Este es un ejemplo muy particular, pero muy claro de en qué situación estamos nosotros, y por eso estamos invirtiendo mucho tiempo y esfuerzo en la parte educativa. Entonces, yo creo que ese es el primer tema: educación across the board, público en general, pacientes, padres y madres de familia, a los profesionales de la salud y, por supuesto, a la autoridad que debe estar a cargo de todo esto, ¿no? Y por ejemplo, del lado de ustedes o de mismas asociaciones que existen dentro de esto, ¿realizan estos talleres o juntas que digo, poner un ejemplo con estas farmacéuticas gigantes que existen, que llevan a los doctores a platicarles de las nuevas medicinas y todo eso? ¿Lo realizan también instituciones como ustedes para esta parte? Absolutamente, desde la parte interinstitucional, haciendo acuerdos de colaboración con la academia, con estas entidades de investigación. Definitivamente, afortunadamente, ICANN tiene estos diversos acuerdos de colaboración, desde cámaras de comercio hasta asociaciones nacionales, hasta universidades y hasta incluso investigadores independientes. Tenemos afortunadamente ese acercamiento. Cualquier persona que esté escuchando esta entrevista y tenga un interés puramente académico, se nos puede acercar a nosotros y con mucho gusto los vamos a apoyar. Estamos apoyando incluso alumnos en tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado. Estamos colaborando en la escritura de un libro también ya por publicarse. Estamos colaborando con protocolos de investigación en instituciones académicas. Sí estamos haciendo eso, y hay otras instituciones, nuevamente como la AMCA, la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, que también está impulsando mucho esto. Entonces sí, eso es la parte interinstitucional. También, como les decía, la parte de hablar con el público en general, desde en redes sociales, hacer campañas de concientización nada más, ¿no? De lo que está pasando. Es legal, no te preocupes. Oye, tampoco estamos impulsando el consumo sin regulación. Acércate a tu médico. Si tienes algún problema y sientas que tienes algún problema de adicción, insisto, no hay una adicción, por cierto, como paréntesis, el cannabis no genera una adicción física como los opioides o como cualquier otro fármaco, como algunos fármacos, pero sí puede generar algún tipo de adicción psicológica por el sentirse bien, ¿no? Entonces también apoyar a esta gente que se siente un poquito atrapada, por supuesto llevarlos de la mano, y también la relación con los agentes de gobierno. Yo personalmente he tenido la fortuna de haberme acercado a grupos parlamentarios en el Congreso, en el Senado, para justamente cuando se generan estas discusiones, los foros abiertos. Hemos tenido la oportunidad de participar en estos foros abiertos de discusión. Hemos tenido la fortuna de participar en estos foros académicos, como te decía. Entonces, el trabajo no termina. Nos sentimos como, y suena quizás una palabra rara, pero estamos evangelizando nuevo terminología de cannabis, del uso adulto, el responsable, de la concientización de este tipo de aplicaciones. Correcto. Ya para mis últimos temas, que digo, son muchísimos, como platicamos, podemos hablar esto por días, pero para dar una pequeña introducción justamente al tema, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las perspectivas para la industria del cannabis en México en términos de creación de empleo y crecimiento económico? Es una excelente pregunta, y es con lo que empezamos todo esto. Al final del día, como te decía, hay mucha expectativa de la industria. Había más expectativa en 2016, 2017, 2018. Ahorita estamos viviendo, de hecho, una corrección a nivel macroeconómico de todo, pues, pero de la industria en particular. ¿Qué significa esto? Estamos ajustando percepciones y proyecciones. Lamentablemente, los números que hemos estado proyectando, la oferta y la demanda, a veces hubo un exceso de oferta. Ahorita hay muchísimo insumo, hay lugares donde hay mucha demanda pero no hay oferta. La realidad es la siguiente:
México es un mercado muy interesante por dos razones. La primera es el segundo mercado más grande de Latinoamérica después de Brasil, con 130 millones de habitantes, más de 80 millones de personas adultas, y que hemos visto que hay una relación muy interesante con la patología mexicana, diabetes en particular. Ahorita obviamente hay una pandemia de estrés, de ansiedad derivado de la pandemia COVID, derivado de lo que está pasando ahorita a nivel geopolítico, problemas, guerras y demás, que obviamente claramente cannabis es una excelente solución para este tipo de situaciones. Y bueno, la perspectiva es de que México estamos hablando de no me gusta dar números, se hablaba de 80 mil millones de dólares como perspectiva general, ¿no? De una derrama económica solamente en México. No estoy a gusto con esos números por varias razones. De hecho, yo creo que puede ser más, porque la jugada de México, y esa es una perspectiva muy personal que llevamos en ICANN, es una jugada sí al mercado local. Insisto, hay necesidad de los padres y madres de familia, de los consumidores localmente, pero insisto, también estamos pegados al consumidor más grande del mundo, que es Estados Unidos, y siendo muy estratégicos con una visión de negocios ya de consolidación de industria, sabemos de que México es el maquilador de Estados Unidos. Todas las empresas de manufactura, ahorita se está hablando mucho del nearshoring, ¿no? En temas farmacéuticos sobre todo, pero no nada más, en temas de cosméticos, en temas de suplementos. Nosotros creemos firmemente que México puede tener un rol, y esto suena muy romántico, pero es la verdad, puede tener un rol de liderazgo en toda la región. Tenemos lo que siempre decimos en esta industria, tenemos el mejor clima para cultivar, ¿no? Cannabis. México ya sabe cultivar cannabis, ya estamos cultivando cannabis, podemos cultivar hasta cuatro veces al año las plantas de cannabis versus, por ejemplo, en lugares como Canadá o partes del norte de Estados Unidos que pueden cultivar una sola vez al año, por lo menos outdoors, ¿no? Podemos tener acceso al uso de la infraestructura que ya existe, tanto de logística como de manufactura. Podemos utilizar obviamente nuestros tratados de libre comercio, el TLC, bueno, el Canadá, Estados Unidos, pero también el Tratado del Pacífico hacia abajo y otros tratados que tenemos. La verdad es que México está en una posición que ya como insider de la industria me sorprende que no hayamos, o sea, que no a nivel político, a nivel social, a nivel económico hayamos agarrado más fuerza, porque sí pudo haber dado muchos resultados, hubiera generado una derrama económica, como te decía, entre los miles de millones de dólares. También la generación de empleos, también es muy difícil agarrar un número particular, pero lo importante que mencionar de la industria de cannabis es que es una industria verticalmente integrada. ¿Qué significa esto? Que tiene varias partes de la cadena de suministro. Está desde los cultivadores, por supuesto, pero también están la parte de extracción, los extractores, está por supuesto la parte de manufactura, está la parte de retail, está la parte de investigación, está la parte de seguridad, está la parte de finanzas, está la parte de analíticas, está la parte de educación, consultoría. La verdad es que se creó es una industria que creó subindustrias, le llamamos industrias anciliares, que generalmente incluso no tocan la planta. A veces hay muchos temas de tecnología, por ejemplo, software para controlar la trazabilidad de la planta, software para controlar la parte analítica. Acabo de ver, por ejemplo, un 23andMe, un tema de pruebas genéticas específicas para la aceptación de nuestro organismo con la planta. La verdad es que hay un sinnúmero de aplicaciones. La llamada aquí es, nuevamente, no nos va a solucionar todos los problemas. Legalizar cannabis no va a quitar el problema de seguridad que tenemos, que es otra de las preguntas que siempre me hacen. No lo va a quitar, pero sí es un paso contundente y hacia el lugar correcto para justamente ir salvaguardando esto. Sí nos va a generar empleos, sí nos va a generar una derrama económica, sí nos va a generar oportunidades, sí nos va a generar mejores medicamentos para nuestra población, pero tenemos que empezar y tenemos que hacerlo. Me gustó mucho que hayas tocado esta parte de todas las industrias o tecnologías que pueden acercarse. Muchas veces olvidamos que softwares para agrocultura o toda esta parte se pueden acercar a ustedes, temas de logística se pueden acercar justamente para el movimiento de todos estos servicios. Inteligencia artificial ya se puede empezar a implementar, o sea, mil cosas que tal vez uno piensa como, no, es que está muy en pañales todavía esta industria, apenas se están haciendo en México, cuando sabemos que no es cierto. No, ya hay consumo. A ver, ya tenemos consumidores, ya tenemos pacientes, ya tenemos normalmente la necesidad. ¿Qué hace falta? Sí, que del otro lado de la industria
proponga, ¿no? Cómo mejorar la accesibilidad, cómo mejorar todo el tema de calidad, de trazabilidad, cómo mejorar la comunicación. Sí falta eso, pero ya existe la industria y lo tocaste muy bien. Yo puedo hablar con fintechs sobre, por ejemplo, tenemos un gran problema financiero en la industria de cannabis. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no ha legalizado a nivel federal. La mayoría de los bancos están basados en Estados Unidos. Entonces, no todos los bancos quieren aceptar comercio de cannabis, a pesar de que sea legal, simplemente por un tema de ideología, ¿no? Entonces, todo el tema de fintech, el tema de fintech con blockchain también para resolver ese tipo de temas, todo el tema de telemedicina, por ejemplo, ¿no? De hablar con el médico, hablar con el paciente, hablar con esto, todo el tema, como dices, la parte agro, no nada más de la trazabilidad, sino de mejorar los nutrientes de nuestra tierra, de mejorar obviamente los procesos de manufactura, es un sinnúmero de cosas que sí requieren cierto nivel de especialización. Sí necesito químicos, pero químicos especializados en esto. Sí necesito contadores, pero contadores específicos en esto. Necesito abogados, pero abogados que ya tengan cierta, digamos, expertise en esto, ¿no? Entonces, veámonos como una industria muy completa, naciente. No me gusta ya la palabra, yo creo que ya estamos si decíamos que es una industria naciente, yo quiero pensar que ya estamos en una industria más como joven, ¿no? Todavía no adulta, pero ya estamos en nuestros teens, ¿no? Y creo que es un buen momento para ir viendo hacia dónde queremos llevar nuestra industria, sobre todo en México. Tenemos una responsabilidad también. Hablé del tema de seguridad, hablando con mucha gente. Lamentablemente a nuestros campesinos los levantan hasta por limones, lo estuvimos viendo, por aguacate. Obviamente en el momento que empecemos a cultivar de forma más masiva el tema de cannabis, puede generar un problema, pero no hay que tener miedo, más bien es que hay que ver cómo resolvemos esto, porque la necesidad sigue ahí, ¿sale? Me gusta mucho esta parte de poder tener a todas estas industrias. Digo, el tema de fintech, yo no sabía que podía ser un negocio muy fuerte dentro de esta industria. Ya podemos acercarnos a ellos, ya pueden acercarse más bien ellos a ustedes. Se les olvida que ya es algo muy fuerte, como mencionaste. Es una industria joven, sí, pero es de las próximas que más va a crecer en los próximos años. Ya estamos en el proceso nada más de que crezca, ya no se va a ir para atrás, o esperemos que no se vaya para atrás. Y por esa razón siento que sí es bueno que ya se empiece a generar más este tipo de pláticas, más este tipo de temas, y no solamente entre los mismos de la industria, sino justamente esas industrias que están alrededor de ella, que falta que ya se conecten. Y ya como último, Eric, más que pregunta, me gustaría que dejaras un mensaje justamente para estos líderes, directores o personas que ya están empezando su negocio en esta industria. ¿Qué es lo que tú les dejarías aquí como mensaje? Mira, el primer mensaje es: no le tengamos miedo a la palabra cannabis, no le tengamos miedo a esta industria. Se respeta obviamente muchísimo los valores personales de cada uno, pero no hay que ignorar, como les decía, las estadísticas nos dicen que 1 de cada 5 personas que tú conoces ya son consumidores. Entonces, estamos con un tema como de consumidores de closet, ¿no? Salir un poquitito a eso y aceptar un poquitito esta nueva realidad. La mejor forma, como nosotros lo decimos en la industria, estamos vendiendo en los 7-Elevens, en los Oxxos, alcohol, cigarros y una cantidad de problemas, incluso dulces, ¿no? El tema del azúcar, o sea, que tienen más efectos más perjudiciales que el mismo cannabis, ¿no? Entonces, quitemos esta capa de misticismo alrededor de la industria. La industria al revés, como tú bien lo mencionaste, estamos más que abiertos, incluso más que abiertos, tenemos la necesidad de acercarnos con el resto de la industria, con el resto de otras partes, para poder mejorar esto, como les decía, desde la parte tecnológica, desde la parte consultiva, desde la parte financiera. Necesitamos una consolidación en esto. Los grupos empresariales ya saben y se han dado cuenta del potencial que esto genera de forma directa o indirecta. Véanos como una industria sí naciente, sí joven, pero que tenemos toda la visión de hacer las cosas bien, de ser suplementarios a lo que ya está pasando allá afuera, de poder apoyar con esto. Y esto es una nueva categoría que nuevamente permea todo. Un ejemplo con eso les quiero dejar, algo que a mí me apasiona mucho. Por ejemplo, recientemente, hace un par de años, nos empezamos a enfocar también en el tema de medicina veterinaria en temas de cannabis. Es una categoría que está creciendo de una forma
excepcional, excepcional. Estamos mejorando la calidad de vida de muchos de nuestros animales de compañía, estamos mejorando la calidad de vida de la gente que incluso ya no prefiere hijos, prefiere perros o gatos o animales de compañía. Esto, y insisto, es una categoría que está creciendo de una forma increíble. O sea, no me lo imaginaba la forma. Como eso, hay muchas oportunidades. No le tengan miedo. Estamos más que dispuestos a platicar desde cualquier parte de la cadena, como les decía, desde la semilla hasta el retail, ¿no? Hay muchas oportunidades. Sabemos de que hay justamente muchos jugadores, desde los Walmarts, desde los H&M's, hasta los entrepreneurs, ¿no? Que tienen interés de llegar a esto, y estamos abiertos a platicar, estamos abiertos a conversar, y bueno, pues agradeciendo obviamente el espacio a Neuron Business Media y a ti por la entrevista, y ojalá que esta sea la primera de varias, porque seguramente va a haber mucho interés y seguramente va a haber muchas dudas que bueno, no lo podemos resolver en 40, 50 minutos, ¿no? Totalmente, digo, aquí todavía tenemos varias preguntas que quisiéramos tocar, pero como dices, son temas de días que todavía que se tenían que estar trabajando en diferentes temas, hablar hasta en específico, solamente temas socioeconómicos nos tomaría toda una entrevista completa, en uno de salud nos tomaría todavía más entrevistas, pero de verdad agradezco muchísimo el tiempo que nos dedicas, Eric, para poder tener esta parte, poder tener esta plática y poder irla sumando también de estos temas industriales que, como mencionábamos al inicio, muchas veces nos olvidamos de esta industria que está creciendo tanto, a la cual ya se pueden empezar a acercar, y algo que siempre me gusta decir dentro de estas entrevistas es, si quieren conocer más, si quieren acercar más, quieren aprender más o hacer este tema, acérquense a estos expertos que estamos también invitando, a Eric en específico, que nos está aquí haciendo el apoyo para poder tener esta entrevista y que les va a poder mencionar muchos temas y tal vez hasta cómo irse creciendo dentro de esta. Muchísimas gracias, siempre abiertos, y nuevamente agradezco el espacio, y en lo que podamos apoyar, siempre con la disposición de colaborar. Pues muchísimas gracias, Eric, y a todo el público que nos está escuchando, que todos tengan una excelente tarde. Hasta luego.